Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está avisado nuestro pie, tus umbrales, Jerusalén. Hola chicos, buenas. En el día de hoy vamos a trabajar tres conceptos claves de la cinemática específicamente. Vamos a trabajar con rapidez, velocidad y aceleración. Así que vamos al mambo. Bueno, los conceptos que trataremos en este momento van a ser rapidez, velocidad y aceleración. Tres conceptos clave de la cinemática. Pues primero hay que tener claro el concepto de magnitud, repasando temas anteriores. Podemos utilizar como ejemplo Marshall y el oso, viendo su diferente magnitud. Vamos a empezar con la magnitud de la masa. Si podemos ver aquí, Marshall con una masa de 10 kilogramos y oso que tiene unos 312 kilogramos. Esas medidas me las inventé, pero podemos ver que en este caso la masa de oso tiene una magnitud mayor que la masa de Marshall. En este caso entonces aclaramos que la magnitud tiene que ver mucho con el tamaño y se refleja en este caso en un número acompañado de su unidad de medida, que en este caso es el kilogramo. Si utilizamos otro ejemplo entonces como la longitud o la altura, podemos medir que Marshall tiene unos 0.5 metros, que también fue el ojo por ciento, y en el caso de oso decimos que tiene unos 2 metros. También podemos ver que en el caso de la magnitud de longitud, oso tiene una magnitud mayor que Marshall en este caso, y la magnitud de la longitud se mide, su unidad de medida es 6 metros. Entendiendo ese concepto ahí, entonces podemos decir que la magnitud no es más que ese número que representa una cantidad de cosas de diferentes magnitudes. En ese mismo tenor, pues ya aclarando entonces, ahora sería hablar de los tipos de magnitudes, que en ello está la primera magnitud, que es la escalar, así conocida, cuya magnitud generalmente está caracterizada por dos datos. El primero es la cantidad o el número que vimos adelante y la unidad de medida, como vimos en los ejemplos anteriores. Si utilizamos un ejemplo para medir el tiempo, se considera una medida escalar, podemos tomar como ejemplo 35 segundos. 35 sería el valor de la cantidad, el tamaño de la magnitud, y la unidad de medida, que es en segundos, como lo estamos viendo aquí en este ejemplo. Sin embargo, si hablamos de una magnitud de tipo vectorial, entonces estamos hablando que esta contiene la cantidad también de la unidad de medida, pero se le agrega la orientación y el sentido. Ya no solamente basta con tener un dato, sino que este dato también dice está ubicado dentro del espacio. Para ello podemos tomar como ejemplo una ubicación geográfica o un punto en el espacio, que podemos decir un mapa, GPS o cualquier otra de las variantes. Como ejemplo, si
le damos un dato como 77 grados norte, podemos ver que 77 sería la cantidad, la magnitud general, así podemos decir el número. El grado sería la unidad de medida en este caso, y la parte de orientación y sentido, entonces sería cuando está diciendo hacia el norte, hacia el sur, hacia arriba, hacia abajo. Le está dando la orientación a ese dato. Entonces serían las dos diferencias entre escalar y vectorial. Aquí hay unos ejemplos de magnitudes, hay muchas más todavía, pero para que vayamos asociándonos con las más básicas y con las más comunes dentro del mundo de ciencia. Como podemos ver, no es más que en física una relación que existe entre la distancia y el tiempo que se tarda en recorrer esa distancia. Siendo así, pues nos queda claro el concepto, el ejemplo que vimos del video anterior de nuestro representante y campeón Félix Sánchez, medallista de oro. Si tomamos los datos que vimos en el video anterior referente a él y queremos analizar su rapidez, qué tan rápido corrió Félix Sánchez en esa carrera, pues tomamos los datos diciendo que Félix Sánchez estuvo compitiendo en 400 metros y hizo en esa carrera, la hizo en 47.65 segundos, o sea, hizo esos 400 metros, que es la longitud que tuvo la pista donde él corrió, y la hizo en ese tiempo dado. Por tal razón tan simple como hacer una división, y la rapidez que tuvo Félix Sánchez durante esa competencia fue 8.4 metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundos. Siguiendo entonces con el próximo concepto, que es la velocidad. Ya vimos el concepto de rapidez. En este caso vamos a aclarar el concepto de velocidad, y es muy parecido, como podemos ver, y tomando un ejemplo del video anterior. Aquí estamos viendo a uno de los colegas, compañeros nuestros del Liceo Licatero, el cual mencionamos que él recorre una cancha de 20 metros de una cesta de la canasta sur, va moviéndose la canasta norte, y le tomó a Juaner 2 segundos hacer ese recorrido. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de Juaner? Si nos fijamos, tomamos los datos y la distancia 20 metros, el tiempo 2 segundos, y la formulación, lo que nos garantiza la diferencia aquí es que va a aparecer aquí esta flechita que nos mencionan de que el dato que viene es un dato de característica vectorial, y aclaramos eso ahora. Entonces, si tenemos la fórmula que la velocidad es igual a distancia-tiempo, si nos fijamos en la fórmula anterior de la rapidez, también tenía una B, pero no tenía este angelito encima, no tenía esa flechita que le da la parte de la orientación y sentido en este caso. Ok, por tal razón, la fórmula sigue siendo velocidad igual a distancia-tiempo. Si procesamos esto, entonces podemos decir que la velocidad de Juaner era 20 metros, o sea, la distancia que recorrió en el tiempo que fueron 2 segundos, y finalmente tenemos la velocidad de él 10 metros sobre segundo. Importante lo que continúa, porque menciona aquí norte-sur. En el ejercicio de arriba nos está mencionando hacia dónde iba, qué dirección llevaba, y por tal razón la velocidad siempre va a estar acompañada de esa flechita que está encima, mencionando de que es un resultado vectorial, porque a pesar de tener magnitud, también va a tener orientación y sentido. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos!
Aclarando aquí entonces, la aceleración no es más que el cambio de la velocidad en el tiempo. Hay muchos conceptos, pero en definitiva termina siendo un cambio de un lugar a otro. Por tal razón, si tomamos esto como ejemplo, este vehículo que se movió en 2 puntos, lo vamos a medir en 2 puntos. Si nos fijamos en la gráfica de los carros, son 2 velocidades que estamos trabajando. Hay 2 velocidades que vamos a simplemente a restar en este ejercicio. En el punto A, ese vehículo se encontraba a una velocidad o velocidad, como se le llama ahí, inicial, a 12 metros sobre segundo. Llevaba esa velocidad. Entonces, al pasar 5 segundos, como podemos apreciar abajo, el auto alcanzó una velocidad hasta el punto B de 22 metros sobre segundo, sería la velocidad final. Si vemos la fórmula del medio, se invierten los papeles y es muy bueno tener pendiente eso, que se pone primero la velocidad final, que serían 22 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que son 12 metros sobre segundo. Es importante siempre colocar la velocidad final de primero, porque eso nos da un valor real, y cuando haya desaceleración realmente podemos tener un valor negativo cuando lo lleva y un valor positivo cuando lo lleva. Si lo hacemos inverso, el resultado que nos dará ese error. Entonces, al restar esas 2 velocidades, podemos decir que la aceleración sería igual a 10 metros sobre segundo. Al restar 22 metros sobre segundo menos 12, que fue el punto B, vamos a obtener 10 metros sobre segundo. Entonces en este caso abajo los 5 segundos pasan igual, y la aceleración al final, como es vectorial, recuérdense que la aceleración es restando 2 velocidades, y la velocidad ya de por sí es vectorial. Entonces, si hacemos esto, la aceleración, que es vectorial, sería igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que ese auto tuvo una aceleración en ese trasiego del punto A al punto B, cambió su velocidad en 2 metros sobre segundo al cuadrado. Los tres conceptos claros que estamos trabajando aquí sería la rapidez. Sabemos que su símbolo es la letra B, y su unidad de medida, que es muy bueno, es importante saber esto y tenerlo bien pendiente, chicos. Metros sobre segundo. La escala es el tipo de que es, realmente la escala es de tipo escalar, es una magnitud de tipo escalar, y su fórmula sería velocidad igual a distancia a tiempo. En el caso de la velocidad, exactamente igual. Si se fijan, lo único que lo cambia es que tiene la flechita y sale siendo de tipo, una magnitud de tipo vectorial, pero viene con el mismo ejercicio de metros sobre segundo, o sea, de dividir la distancia entre tiempo, pero en este caso cuando contiene una orientación y sentido, cuando se sabe para dónde va el vector. Y finalmente la aceleración, que también sería un poquito de medir 2 puntos de velocidad, punto 1 con punto 2, restarlo y dividirlo entre tiempo. Cabe resaltar que existen otras maneras de fórmula newtoniana y demás, pero lo que queremos aquí en el día de hoy es aclarar el concepto y diferenciar los conceptos de rapidez, velocidad y aceleración. Así que esperando que podamos haber cumplido con esa meta. Ok, teniendo en cuenta lo que podemos hacer en casa, de medir la velocidad, al inicio vamos a estar midiendo primero la rapidez y luego simplemente le agregamos la parte de la orientación y sentido.
sea, que la rapidez que iremos midiendo primero, por ejemplo, una sugerencia, hay muchas formas de hacerlo, recordando que solamente buscando distancia y tiempo y dividiendo esos dos valores, usted puede aprovechar el extendido eléctrico, lo que son las bombillas o lámparas o postes de luz, como le llaman en dominicano, que tienen aproximadamente aquí unos 45 metros de distancia entre una y otra. De cerca de su casa se pone con un cronómetro, un reloj, y hace entonces a distancia, sea corriendo o trotando, con precaución de no caerse, y divide esos 45 metros entre el tiempo que usted lo hizo en segundos. Después de ahí va a obtener entonces va a obtener el resultado de la rapidez, y finalmente le agrega la orientación, si usted lo hizo hacia el norte, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo de tal calle, y eso le da la parte de velocidad, a agregarle entonces la orientación y el sentido. Otra forma que podemos hacerlo, pues corriendo, ya sea en el patio de su casa, puede ser también en el chevron de la Villa Olímpica o en algún lado donde se le permita, pero siempre tiene que tener pendiente que debe saber que mide el espacio que usted pretende recorrer en ese tiempo. También otra manera, si no lo quiere hacer usted, puede hacer con un juguete, un carrito de control, puede poner una cinta métrica en el piso, o sabiendo qué distancia tiene el espacio que usted quiere utilizar como pista, entonces marca el tiempo en segundos, y de esa manera también puede saber la velocidad de ese carrito de control. Siempre y cuando, pues, repito, para que sea velocidad, debe decir cuál es la orientación y el sentido que lleve el carrito, porque si no sería simplemente una rapidez. Otra de las tantas opciones también, los que tienen piscina o los que van a alguna piscina ya sea alquilada o prestada donde algún amigo, pueden aprovechar, saber qué distancia tiene, cuál es la longitud de la piscina de un lado a otro, y entonces usted lo hace al nado si sabe nadar. En ese sentido, divide la distancia de la piscina entre el tiempo que tomó hacerlo y ya tiene ese resultado. Solamente para decir que es una velocidad, le agrega la orientación y el sentido. ¿En qué sentido usted lo hizo? Hacia el norte, hacia el sur, para arriba, para abajo.